San Marcos capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 46 hasta el final. Dice la palabra de Dios: entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían que callase, mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle, y llaman al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, echado su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Maestro, que cobre la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra más de oración, hermanos, antes de meditar en la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, ahora nos queremos encomendar en tus manos. Particularmente me quiero encomendar en tus manos para que por tu gracia dirijas también esta reunión y pongas guarda a mis labios para que pueda hablar aquello que ha de ser de bien, de bendición, de salud para tu pueblo, aquí reunido. Limpia mi corazón también, prepárame, hazlo, Señor, con misericordia, para que pueda también hablar de esta manera tu bendita y santa palabra. Bendice a los que ya están presentes y aun aquellos que están escuchando, tal vez por otros medios, que también puedan ser bendecidos por tu palabra sobre todas las cosas. Gracias te damos por todo, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, para hablar con total sinceridad, este pasaje que he elegido en esta tarde viene a raíz de haber escuchado unos mensajes donde se mencionaba la experiencia de este hombre ciego de nacimiento, pero no voy a hacer, por supuesto, una copia fiel de lo que escuchara, sino que lo quería compartir porque a mí me impresionó muy bien, me hizo bien al corazón escucharlo, y tal vez a algún otro también le pueda hacer bien parte de lo que podamos hablar. Es un capítulo que comienza hablando del ministerio del Señor Jesucristo, y yo lo dividiría así muy rápidamente en las distintas oportunidades en que en este camino, que ya era el último pasaje por esta ciudad del Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario, necesariamente para llegar a Jerusalén tenían que pasar por Jericó, por esta ciudad muy conocida, que no era la original, que fuera destruida en tiempos de Josué, sino que era un paso obligado por todos los judíos para poder llegar hasta Jerusalén. Y el Señor Jesús, cuando viene de los términos de Judea, dice el versículo 1, tras el Jordán, vuelve el pueblo a juntarse a él, como tantas veces lo había hecho en su peregrinar y en su ministerio terrenal, y nuevamente el Señor hace lo que vino a hacer, es decir, enseñaba como solía. Qué linda expresión esto, como me gusta, como solía.
Esto lo vuelve a repetir muchas veces los que escribieron, los autores de los evangelios, al decir que iba como solía o como acostumbraba a la sinagoga, o como enseñaba y como solía hacerlo. Ese solía significa que era algo ya establecido en la conducta, en el proceder, en el obrar de Cristo, y no habría de cambiarlo absolutamente por nada, aún en ese derrotero final que le quedaba, luego que, conociendo que su hora había llegado, como dice en uno de los evangelios, puso firme su rostro y puso como pedernal su rostro para ir, firme totalmente para ir a cumplir aquel ministerio que había venido a realizar. Y el propósito era llegar hasta la cruz del Calvario. Pero en ese camino, en ese derrotero, en ese transitar que llevaba, el Señor no dejaba de hacer lo que siempre había venido a hacer y que solía hacer permanentemente, y que era enseñar al pueblo doctrina, enseñar lecciones de carácter espiritual, para que no solamente lo aprovecharan los discípulos en forma personal, como después podemos ver que aquí hace esta distinción la palabra, sino que también tuvieran la oportunidad de escuchar a aquellos que aún se oponían y aún hacían cosas por tentarle, pero el Señor respondía conforme Él entendía qué respuestas debía dar. Y hay distintos aspectos, muy rápidamente lo vamos a hablar porque el tiempo apremia, pero distingue la lectura que en primer lugar llegan los fariseos a presentarle un tema que hoy día sigue siendo de mucha vigencia, que ya fue dada la ley, en la ley de Moisés, el tema del divorcio, que hoy en día pareciera que fuera una... hoy me comentaba mi nuera que, por ejemplo, en Europa, en Polonia, dan la ciudadanía polaca a aquellos que son descendientes de polacos, siempre y cuando la condición sea de no divorciarse. Si no se divorcian, tienen la ciudadanía. Si se divorcian, pierden la ciudadanía. Entonces, al igual que los discípulos, muchos consideran, entonces no vale la pena hacerse polaco porque pierden la ciudadanía, pensando que el divorcio es una situación que está pensada ya cuando uno se cansa, hoy día, lamentablemente, como una alternativa de que si ese matrimonio no va, bueno, sencillamente hoy día la ley nos permite actuar divorciándonos, y es más, en la Argentina ya ni siquiera se necesita el consentimiento de ambas partes, sino que de una parte solamente, si desea hacerlo, ya lo puede hacer. Cosa contraria a lo que enseña la palabra de Dios en muchos aspectos, que no es el tema en el cual vamos a entrar. Pero el Señor le dio la oportunidad de escuchar a los judíos de su momento cuál era la respuesta que el Señor tenía frente a esa pregunta, y que abarca desde el versículo 2 hasta el versículo número 9. Tal cosa también interesó a los discípulos, y en el segundo caso es desde el versículo 10 hasta el versículo 12, donde el Señor responde y les enseña, y tienen la oportunidad de escuchar de parte del Señor lo que correspondía a este hecho del divorcio. O sea, son dos cosas que el Señor les da a estas personas, primeramente a los fariseos y luego a sus propios discípulos, esta oportunidad preciosa de escuchar lo que Él tenía que decir, y lo que el Señor decía era de total autoridad. No hay en la palabra del Señor, y especialmente en la palabra de Cristo, posibilidad alguna de hacer ningún tipo de reproche o de controversia
la palabra de Cristo es soberana, es Dios hablando en la tierra a los hombres y lo hace de una manera muy clara y contundente. Lo que después el hombre no puede llegar a entenderlo, tendrá que entender a través de oración, humillación y sometimiento a la palabra soberana de Cristo. Luego viene otra experiencia en este camino que iba llevando, que es la presentación de los niños, algo que siempre se está haciendo, que debería ser algo tomado con mucho más seriedad para todos aquellos que presentan niños, porque a veces se hace como un ritual religioso, como que tengo que presentar a mi hijo al Señor porque sí, lo dice la Biblia, no lo voy a llevar para bautizar por los católicos, pero lo presentamos al Señor sin entender la profunda y real obligación que eso es para los padres cuando presentan un niño al Señor. Es para que el padre y la madre tomen la responsabilidad de guiar a ese niño en los caminos del Señor, con sus problemas o con sus defectos o con sus aflicciones, pero es una responsabilidad. Esto lo digo porque a veces sucede, y muchas veces sucede, que presentan al niño como un ritual religioso, cosa que no tiene valor, sí para el niño, porque Cristo dijo, acá le dije, dejad a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y es bendecido hasta tanto y cuando el niño no tome conciencia de pecado. Luego tendrá que tener su propia responsabilidad delante de Dios. Por eso la oración. En síntesis, la mayor bendición que puede tener un niño es que en esta vida conozca a Cristo Jesús como su Salvador personal. Pero los padres tienen la obligación, la responsabilidad de guiar a sus niños en el camino del conocimiento de la verdad de Jesucristo. De nada sirve presentar a un niño y después que el padre y la madre hagan la vida alejados de Dios y que tampoco se ocupen de guiar a sus niños en el camino de la vida del Señor. Por supuesto, sería más que hipócrita también hacer que el niño haga una vida de creyente y mientras ellos que han presentado al Señor a su niño hagan una vida de incrédulos, sin conocimiento de Dios en sus acciones. Esto que quede bien en claro. Siempre tiene que ir acompañado ese presentamiento con una continuidad en la vida. Hoy lo presento a Cristo, pero Dios me da la responsabilidad de educar, de instruir, de enseñar desde la niñez a ese niño. Después hará ese niño cuando sea grande, ya no tenemos posibilidad de corregir su vida o de hacer algo distinto, pero tendrá. Pero mientras tanto, es responsabilidad absoluta, ¿no?, de los padres guiar a sus hijos en el camino del Señor. Y aquí les contesta, una de las experiencias muy tristes es la actitud de los apóstoles que reñían a las madres que traían y a los padres que traían a los niños. Les reñían. No estaba rodeado el Señor por hombres realmente dulces y amorosos, como a veces se los quiere representar a los apóstoles. Eran bravos. Eran judíos, bien judíos, hombres rudos, hombres serios, algunos de carácter muy impulsivo. Eran hombres sujetos a semejantes pasiones que nosotros. Y tenían en su corazón el hecho de pensar que eran privilegiados por estar alrededor del Señor y entonces eran como una guardia, bien lo diríamos al tiempo de los romanos, pretoriana. Una guardia alrededor del Señor que protegía a sus señores. Recordamos el caso de aquella mujer que se quería acercar al Señor y no la dejaban, que sufría de enfermedades, etcétera, etcétera, y tantos otros casos. En este caso las mujeres les reñían, es decir, les retaban, las alejaban. Reciben de Cristo el reproche. Tercera situación, la oportunidad de escuchar de Cristo en esa enseñanza
lo que tenía que actuar frente a la bendición de poder traer un niño a los pies de Cristo y para que éste los tocase y orase por ellos y los bendijese. Vuelvo a repetir, esa bendición no es una virtud que se recibe para el niño y que le sirve para salvación eterna. Sirve mientras no tenga conciencia de pecado. Cuando el nene empieza a ponerse mentiroso y sabe que miente, cuando empieza a decir cosas y sabe que está diciendo cosas malas, ya está. Ya el pecado empieza a ser algo consciente y ese pecado, bueno, tiene que llevarse a los pies de Cristo y esa alma, ese niñito, tiene que venir a los pies de Cristo y presentarse arrepintiéndose de sus pecados y creer en Cristo como todo ser humano. Esto que quede bien en claro. Luego tiene la experiencia inmediatamente del joven rico, de aquel que amaba tanto sus posesiones que había hecho todo, un hombre moralista, que había hecho todo según la ley y que quería seguir al maestro, pero cuando entendió que tenía que renunciar a las posesiones que tenía, bueno, se fue muy triste, porque amaba más lo que tenía, lo que poseía en esta tierra, que seguir al maestro. Cristo le amó, dice la Escritura. Cristo le amó a pesar de esa condición. La oportunidad también para este hombre de escuchar el Evangelio y de tomar una decisión. Difícil, por cierto, porque si hay algo que nos cuesta es dejar nuestras posesiones, porque son nuestras, etcétera, etcétera. La lección para los discípulos era lo difícil que es entrar para alguien que ama sus riquezas y de los que confían en sus riquezas, entrar al reino de los cielos. Y estos se espantaban, los discípulos, se espantaban, y los que le rodeaban, diciendo entonces, ¿quién podrá salvarse? Porque ahí está en esta respuesta y en esta pregunta la condición, porque no solamente existen las riquezas materiales, hay gente que está orgulloso de su pobreza y son ricos en su pobreza, el orgullo de lo que posee, sea poco o sea mucho, ese es el tema, el rendir las cosas al Señor, el renunciar a todo por Cristo. Algunos es dinero, a otros son cosas personales, orgullo, situaciones, en fin, ahí habría mucho para decir. Tuvieron la oportunidad también de escucharlo, porque se da vuelta en el 27, mirándolo les dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. A veces no tomamos solamente ese texto, pero hay que ver todo el contexto también de lo que es posible para Dios cuando el hombre, ante la invitación, ante la palabra de Dios, cuál es la actitud que toma. Y bueno, y debemos decir que sí, que también hay hombres ricos que entran al reino de los cielos. No es que ningún rico entrará. Los que confían en sus riquezas es. Y aún en otras partes de la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, hace una aclaración de todos aquellos que confían en esto, en lo otro, en aquello, y que la vida del hombre no se dará por redención de ningún precio, etcétera, etcétera. Tuvieron la oportunidad de escuchar esto. Luego, la renuncia y la recompensa. Pedro viene y le dice, Señor, por ti hemos dejado tantas cosas. Hemos dejado casa, hemos dejado el otro. Y el Señor le tiene que decir, no hay uno que no haya dejado algo que no haya de recibir. En este tiempo, casas, hermanas, madre, hijo, heredades, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Es decir, Él no es deudor absolutamente de nadie. ¿Ven cómo
todo lo que pasaba alrededor del Señor no solamente inquietaba a la gente, aún a sus propios discípulos. Y todas estas cosas después ellos las pudieron apreciar totalmente cuando recibieron la virtud del Espíritu Santo y recordaron todo esto que el Señor acá les decía. Y en otras oportunidades. Esto es un ejemplo nada más, porque el tiempo es corto y hay mucho para decir. Luego, inmediatamente de esto, en un séptimo aspecto, podríamos decirlo así, el Señor les empieza a hablar de su propia muerte. Desde el versículo 32 hasta el 34 empieza a hablar de la tragedia de lo que tendría que vivir, que sería tomado, entregado en manos de hombres pecadores, que iba a Jerusalén, él iba delante de ellos y se espantaban y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre es entregado en las manos de los príncipes, de los sacerdotes, le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Declaraciones muy claras de lo que estaba profetizado de él, de lo que le habría pasar, y ya Cristo se los decía, para que cuando sucediera, así les dijo siempre, bueno, que sepan que él se los había dicho. ¿Cuál fue el resultado de esto? Miren ustedes, ¿no? Me hace acordar a los ancianos de Éfeso, que cuando Pablo les advertía que del medio de ellos se levantarían lobos rapaces, lloraron más porque no lo verían a Pablo que por lo que las tragedias que tendría después la iglesia. Y acá se preocuparon más, no tanto por lo que le pasaría a Cristo, porque no hacen mención de eso, sino que se levantan los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y en unos evangelios dice que la madre se acercó. Acá habla de que fueron ellos, pero en síntesis fue eso. Se acercan y le dicen que querían pedirle algo al Señor. Y el Señor le dice, bueno, ¿qué queréis que os haga? Bueno, que cuando estemos en el reino de los cielos, Él y yo estemos sentados, uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Miren ustedes, uno hablando de semejante hecho que cambiaría la historia de la humanidad, y ellos pensando qué lugar ocuparían. Qué egoísmo, ¿verdad? Qué ceguera también. No habían escuchado lo que les decía. Por supuesto, eso trajo enojo a los otros 10 que escucharon esto. ¿Quiénes son estos dos para querer ser ellos los primeros y nosotros entonces? Por eso les decíamos, ¿no? No eran bebés de pecho. Los discípulos se estaban disputando. ¿Quién estaría más cerca del Señor? ¿Quién estaría más? Qué oportunidad que tuvieron de escuchar de Cristo la declaración de esta cosa, y pensaban más que nada qué lugar ocuparían ellos, a dónde estaba su pensamiento. Ahora bien, el Señor les llama aparte y les enseña del servicio y de la humildad. Bueno, ¿quién quiere estar ahí? No es mío darlo, sino del Padre. Pero que el que quisiera ser primero, que sea el último de todos. ¿Alguno tiene aspiraciones en las cuestiones espirituales? Bueno, sea el más humilde de todos. Sirva a todos los demás. Póngase al servicio de todos los demás. Y dígale, Señor, bueno, yo te quiero servir. Acá estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Me hizo acordar el texto que leyó Alfredo en el Salmo, porque con ese versículo, con los dos anteriores también, fue con los que el Señor me llamó en un campamento para entrar a la escuela bíblica. Dice, tu siervo soy yo. Haz conmigo conforme a tu misericordia. Después no me acuerdo bien cómo sigue, pero después, disipado a tu ley, tiempos de hacer disipado a tu ley. Y era un mensaje que dio el pastor Marino, me acuerdo, en un campamento donde llamaba a los jóvenes a ver la realidad de un testimonio que necesitaba
Bueno, la defensa y la confirmación y el proseguir en los jóvenes que estaban para que sea sostenido esto. Bueno, como el Señor obra, ¿no? Qué maravilla. Me trajo a la memoria y lo tengo subrayado yo en mi Biblia. Y acá lo mismo. Bueno, ¿quién quiere ser esto? Y por último, la lectura que hemos tenido. Otra oportunidad para otro hombre. Que para este hombre iba a ser la última y la única. Noemí dijo en su testimonio, el Señor siempre nos da otra oportunidad. A veces sí, a veces no. Porque este Bartimeo tuvo esta única oportunidad. Porque Cristo pasaría por ese lugar esta sola vez y ya no volvería. Porque a donde se conducía era a la cruz. Ya no lo volvería a escuchar. Nunca antes lo había escuchado. Nunca antes había oído su voz. Nunca antes había visto un milagro de parte de él, como los otros que lo seguían por todos lados. Era un pobre, era un ciego, pobre y miserable, hijo de Timeo. Por eso se llamaba Bartimeo. Bar es hijo. Y Timeo es el nombre que quiere decir honrado o valioso. Era hijo de Timeo. Y nunca había escuchado personalmente la voz de Cristo. Porque estaba a las afueras de la ciudad de Jericó y ahí mendigaba. No tenía otra posibilidad de cómo vivir. Era la forma en que podían vivir y sobrevivir los ciegos en su tiempo. Hoy día hay muchas cosas que le dan a los discapacitados, creo que se dice así, ¿no? A los no videntes, para que tengan posibilidad de leer, aún de escribir y también de hacer cosas que sean apropiadas para su condición. Pero en aquel tiempo no había nada de eso. Lo único que podían hacer era mendigar, era sentarse y esperar que alguien se conmoviera, se apiadara y le pusiera algo en la mano. Pero así como eran limitados en la vista, estos hombres tenían agudizado el sentido del oído. Y era un murmullo grande el que acompañaba a Jesús, porque así habíamos comenzado, diciendo, y volvióse el pueblo a juntar a él. Era todo un pueblo el que le seguía. ¡Qué barullo! ¡Cuántas voces! Que iban marchando. Cristo ya salía de Jericó. Y el barullo, seguramente los niños, las mujeres hablando, quienes pedían cosas, el tumulto. Y como escuchó que así dice, ¿no? Entonces, estaba sentado junto al camino y oyendo que era Jesús, el Nazareno, porque habrá escuchado esto, que alguien dijo, mirá quién pasa, es Jesús el Nazareno, seguramente mencionando alguno de los milagros que había visto en él, o del partimiento del pan cuando dio de comer a tanta gente, o cuando curó a aquel paralítico, o cuando curó al hombre de la mano seca, o cuando le dio la vida a alguien que estaba muerto. Ya su fama era conocida. Y ahí lo escuchan. Y comenzó a dar voces. Era su única oportunidad. No tendría otra. No veía nada. Para él todo era negro. Y ruidos. Y voces. Y sabía que en algún lugar estaba Jesús, en medio de su oscuridad. Y lo único que quería era que lo escuchara. Y comienza a dar voces y decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando dice dar voces, habla
de levantar la voz de tal manera con fuerza para poder ser escuchado en medio de esa multitud, con barullo y con fuerza que se movía alrededor de Jesús. Y el 48 dice, y muchos ¿quién habrán sido los que le reñían? Los apóstoles. Eran los que se enojaban. ¿No se enojaban con las mujeres cuando traían a sus niños? ¿No se enojaron con aquella mujer que le quería tocar al Señor? Con aquellos que se querían acercar. No molestes al maestro, ¿no ves que está ocupado? En otra oportunidad. Qué discípulos, ¿no? Y acá le riñeron. ¿Qué le habrán dicho? Por favor, cállate la boca. ¿No ves que está ocupado? Tiene tantas cosas que hacer. Pero ¿no ves que está en otras cosas más importantes? Está con nosotros, está resolviendo a ver quién de nosotros va a sentarse al lado de él en los cielos. Pero cállate la boca, por favor, terminala. Un pobre mendigo sentado ahí, un ciego que no vale nada. ¿Cuánto desprecio? Y oyendo que dice, y en el 48, mas él daba, ¿qué hacía? Mayores voces. Al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. ¿Me dicen que me calle? Pues voy a gritar más fuerte todavía. Porque es la única oportunidad que tengo. No sé si tendré otra oportunidad en la vida. No sé si habrá una segunda vuelta para mí. Hay cosas en la vida, hermanos queridos, que tienen un solo camino de ida y nunca más se repiten. Hay tiempos que se viven una sola vez y cuando se van, no vuelven más. Por eso dirá el apóstol Pablo, redimiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Los años que pasan no vuelven más. ¿Cómo volver a tener 20 años? A veces algún ridículo, como yo, de 66 años, se empieza a peinar y a vestir y a andar y a colgar cositas como los chicos de 20 años, a pintar el pelo azul, porque me siento por dentro, yo me percibo de 20 años. La ridiculez de hoy día, ¿no? No hay más. ¿Y cuánto más de Jesús? Era una sola vez que iba a pasar por ahí. No dice que Bartimeo sabía eso. No lo sabía. Pero no perdió la oportunidad. Sino que dio más voces. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y entonces, ¿qué pasa? Jesús parándose. Qué hermosa expresión. Él iba a la muerte. Recién lo acababa de decir. Iba a ser entregado en manos de los príncipes. Le condenarían a muerte. Le entregarán a los gentiles. Cuánta angustia tendría en su corazón. Mirá si me voy a detener porque alguien está gritando mi nombre. Con todo lo que me va a pasar. Con todo lo que voy a tener que sufrir. Qué varón ejemplar, varón de dolores, experimentado en quebrantos, al cual, dice,
habiéndole sido propuesto gozo, sufrió, dice la cruz. Y este Jesús se para. Porque ese clamor que llegaba hasta él no era igual que todo el barullo de la gente que lo rodeaba. Había algo en esa voz que a Cristo lo hizo detener. Y mandó llamarle a los que estaban alrededor de él, ¿no? Y fíjense lo que pasa, mandó llamarle y llaman al ciego, diciéndole, ten confianza. Qué hipócritas. Primero le reñían y ahora ten confianza, vení tranquilo. Te llama, levántate, te llama. ¿Qué cosa? ¿Cómo no se puede confiar en el hombre? Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el varón que pone su confianza en el Señor, cuya confianza es el Señor. Y entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Lo único que tenía, echando su capa. Tirando su capa al lado. Me llama. Ahí voy. Se podrían sacar tantas cosas de esta sencilla expresión. Echando su capa. Lo único que lo cubría. Lo único que tenía. Pero la voz de Cristo fue más fuerte ante su clamor y su necesidad. La respuesta de Cristo lo llevó a levantarse y a moverse. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿No sabría Cristo lo que Bartimeo necesitaba? Sí, pero quería escucharlo de él y que los demás escucharan. Y el ciego le dice, Maestro, que cobre la vista. Quiero ver, Señor. Y le llama maestro, reconociendo su autoridad, su grandeza. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Qué bendita expresión y experiencia, única oportunidad en su vida y que la alcanzó a tener. ¡Qué victoria bendita! Que nos habla a nosotros también de que las oportunidades que nos da el Señor son para que las aprovechemos y para tener victoria. Pues hay cosas que no van a volver, que ya las hemos perdido. Pero si se presentan nuevas, bueno, tengo que escuchar la voz de Cristo. Y el clamor al Señor, sabiendo que Él me clama a mí y te responderé y te enseñaré. Clama a mí. Porque el que hace los oídos no ha de oír, no ha de responder a un clamor humilde. No se ha de parar el Señor con nosotros si es que clamamos a Él por su misericordia para con nosotros. Claro que sí. No sé si hoy decía, en uno de los testimonios, no te dejaré ni te desampararé. No sé quién lo mencionó esto. ¿Alfredo? Bueno, con ese texto también tengo una experiencia. No vamos a contarla pues se nos va la hora. No te dejaré ni te desampararé.
ve, tu fe te ha salvado. Le da la vista y le da la salvación. La vista como añadidura y la salvación por gracia. Y luego le seguía en el camino, seguía a Jesús en el camino. Queridos hermanos, qué bendita experiencia. ¿Cuántas oportunidades para tanta gente hay de escuchar el Evangelio, de escuchar a Jesús? En distintas situaciones, por eso mencioné cada una de ellas, alguna de las tantas. Pero esta nos habla de alguien que no dejó pasar. El joven rico debe estar en el infierno con sus riquezas. Que ni eso, que todo queda acá. Pero Bartimeo gozando de las moradas celestiales. La salvación, la vista y la vida eterna. No dejemos pasar las oportunidades que el Señor nos da para conocerle y clamemos a Él. Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Socórreme. Para vida eterna primero, luego para santidad de vida y para fidelidad en la vida. Ayúdame. En todos los aspectos tiene que estar Cristo presente y Él lo ha de hacer. En el himno cantábamos, ¿no? El cual intercede y prevalece por mí. Mi causa no nos dejará, ni nos desamparará. Por lo cual, digamos confiadamente, Él es mi ayudador, no temeré. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Y si hay algún alma que todavía no tiene a Cristo en su corazón, bueno, haga lo que hizo Bartimeo. Llame a Jesús y Jesús le salvará. Clame a Jesús y Jesús se parará en el camino. No importa. Él lo ha de hacer. Que el Señor, pues, nos bendiga, queridos hermanos.